ingeniero. El programa educativo nos honra, tenemos la oportunidad, ¿sí?, de tener una presentación de una empresa conocida como Euclid Chemical Elcomex, relativo a un tema sobre agua y aditivos para el concreto. La presentación que nos darán ahora el ingeniero Juan Antonio Gaxiola y el ingeniero Juan Roberto Licea Argueta va a ser muy importante para poder comprender de qué manera los aditivos y el agua tienen esa relación al momento de estar elaborando concreto, ¿sí? El primer ponente que tendremos, que comenzará con esta presentación el día de hoy, es el ingeniero Roberto Licea. Voy a hacer una pequeña revisión aquí de su CV, nada más para que sepan la importancia. Él ha trabajado en diferentes disciplinas, ¿no? Es ingeniero civil, perteneciente a la Universidad de Querétaro. Trabajó como jefe de laboratorio en Olsin, Apasco, en Puerto Vallarta. Ha trabajado como jefe de calidad de Olsin México para el proyecto especial Presa El Zapotillo, ubicada en Cañadas de Obregón, Jalisco. Supervisor de concretos en Lápsica para ICA en la construcción del proyecto Macrolibramiento Querétaro Palmillas a Paseo El Grande. Y pues a la fecha, él es el coordinador técnico de aditivos zona centro para esta empresa Euclid Chemical Company. El siguiente ponente que vamos a tener el día de hoy, ¿sí?, que nos va a honrar con su presencia en esta ponencia, es el ingeniero Juan Antonio García Fiola. ¿Sí? Él es un ingeniero civil que egresó aquí de nuestra institución, de la Universidad Autónoma de California. Ha tenido alguna formación complementaria con respecto a algunas normativas en ISO, normativas en NMX y ASTM, aplicable a concreto, evidentemente. Y bueno, ha trabajado en Eucomex, ¿no?, desde el 2018 a la fecha. Él es asesor técnico comercial. Por favor, ingeniero Juan Antonio García Garciola, no sé si me puedas, si me estás siguiendo aquí en la presentación, prender tu cámara nada más para que te conozcan y presentarlos junto con el ingeniero Roberto Licea a los jóvenes, ¿no?, y a los académicos de nuestra institución. Sí, claro que sí. ¿Qué tal? No sé si ahí ya se activó la cámara. No sé, aquí aparece nada más mi cámara, no sé si tendría que apagarla o si se ven las dos, no sé si los jóvenes escuchan el audio o están escuchando, están viendo el video. Yo miro la presentación, aquí se mira perfectamente, y en la parte inferior aparezco en la camarita. Ahorita, en cuanto comience la presentación, apago mi cámara y solamente, jóvenes, para aclarar, obviamente ustedes, la idea de esto es para que ustedes puedan presentar sus dudas, sus comentarios, ¿sí? A lo mejor algunos están muy interesados en el tema de concretos, pregunten, ¿no? Aprovechen esta oportunidad que tenemos a los ingenieros del día de hoy para resolver algunas dudas, ¿no? Van a presentar los ingenieros, posteriormente va a haber una sesión de preguntas y respuestas en la cual nos va a acompañar la maestra Cintia, ¿sí?, y el maestro Ricardo Cota, para poder hacer una especie de debate, ¿no?, o de complementar algunas de las preguntas, ¿no?, que ustedes tuvieran dudas, ¿no? Muy bien, jóvenes, pues, ingeniero Roberto Licea Argueta, no sé si ya se encuentra en este momento aquí con nosotros. Claro que sí, muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Perfectamente, ingeniero. Yo me retiro entonces aquí de la cámara, les envío un saludo y aquí voy a estar en contacto. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Pues, ¿qué tal a todos? Buenos días, casi ya tardes, aquí en el centro del país. Como comentó el ingeniero que nos da la introducción, mi puesto es coordinador técnico zona centro. Mis funciones dentro de la empresa Euclid Chemical básicamente son que nuestros productos, nuestros clientes los aprendan a usar, especificarlos y sobre todo apoyarlos en los problemas que tengan con los diferentes proyectos que tengan que realizar. En este momento, bueno, me tocó a mí la presentación de agua para concreto y vamos a empezarle con los temas.
El agua para concreto, aparentemente, como ustedes ven, es un elemento que está en mucha abundancia en nuestro sistema. Y en el concreto es sumamente importante porque regularmente ocupa un buen volumen de porcentaje en el tema de la mezcla y tiene mucha importancia en los temas que aquejan muchos problemas de exceso de agua, falta de agua o el origen del agua. Es importante definir que el agua, lo que nos define, lo que nos hace en la mezcla, nos provee movilidad, fluidez en la mezcla, porque mucha gente dice en el concreto, oye, el concreto se encuentra muy fluido, es decir, que está bastante, si lo colocáramos, si habláramos de consistencias, digámoslo así, que está muy colocable, que fluye perfectamente en el elemento donde lo colocas, llámese una zapata, algún muro. Cuando está colocable, hablamos de fluidez. Entonces, parte del agua genera fluidez. ¿Qué pasa cuando nos pasamos de agua dentro del concreto? Cuando el exceso de agua nos genera una pérdida de cohesión en la masa de concreto, es decir, se separan los finos de los gruesos, cae primero la grava al elemento y luego caería la pasta, que sería el cemento, la arena. Entonces, un exceso de agua puede generar ese problema y ustedes se darán cuenta cuando visitan la obra que el concreto se segregó. ¿Por qué? Porque la grava se encuentra abajo y la pasta arriba, es decir, en una columna donde el concreto se segregó, cayó primero la grava y abajo van a encontrar lo que le llamaríamos en tema un apanalamiento, que no haya finos. También, si nos excedemos de agua, podemos generar un tema de un exceso de sangrado. ¿Qué es el sangrado? Es cuando el agua fluye a la parte superior porque hay un exceso de la misma y no se absorbe en alguna parte del elemento. Por ejemplo, si colocamos un pavimento, los pavimentos que son concreto hidráulico, valga la palabra, aquí viene la palabra concreto hidráulico porque usamos agua. También igual aquí las referencias te las quiero hacer. Mucha gente habla de concreto hidráulico, el concreto que usa agua, y el concreto asfáltico, el que usa asfalto, ¿no? Esas partes también hay que tenerlas bien diferenciadas. Entonces, cuando nos pasamos de agua en un elemento, en un concreto, y el cual colocamos a un pavimento, y puede existir una barrera de vapor, es decir, en un piso industrial puede haber un plástico abajo, y que tengamos un concreto con mucha agua, toda esa agua que tenemos excedente y que no se va a la terracería, puede subir al elemento, a la parte superior, y generarnos un sangrado que después nos va a generar un tema de laminamiento. También el tema de la calidad de concreto tiene que ver mucho con esos aspectos. Adelante, Juan. La calidad del agua y cuáles son sus requerimientos para concreto. En el concreto, regularmente se ocupa un volumen aproximado de 200 litros por metro cúbico promedio para hacer un metro cúbico de concreto, es decir, para llenar un recipiente de 1 de ancho, 1 de largo por 1 de altura. Eso sería un metro cúbico la unidad. Regularmente se ocupa 200 litros de agua por metro cúbico, es decir, si ustedes tienen en su casa un tinaco de 1000 litros, en 5 metros cúbicos se acabaría su tinaco, para que tengan idea de cuánta agua se ocupa. Cada día el tema del agua se vuelve más complicado por el tema de la extracción de los mantos acuíferos y cada día es más necesario usar aguas tratadas bajo un lineamiento para poder usar en concreto. ¿Sí? Entonces, mucha gente comenta que en general cualquier agua puede ser usada para concreto, que no tenga un olor pronunciado, es decir, que no haya estado estancada, que no se vea contaminada a simple vista. Más sin embargo, sabemos que los contaminantes en el agua no pueden ser a simple vista. Son temas muy químicos. Tú puedes ver el agua aparentemente potable, de buena apariencia, inodora, incolora, insabora. Más sin embargo, puede traer otros elementos que pueden perjudicar en el concreto.
Mucha gente tal vez el agua la toma como el último parámetro a revisar cuando hay un problema, pero siempre hay que tener muy en claro que es muy importante dentro del concreto. Adelante, Juan. Entonces, el agua de mezclado que contenga impurezas excesivas puede generarnos varios problemas dentro de la masa de concreto. Uno de los problemas vamos a hablar un poquito de los aspectos de concreto, algunos términos que ustedes conocen si llevan la materia de concreto o de materiales. Cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de fraguado o endurecimiento, cuando hablamos de corrosión, de fluorescencia, de manchado superficial o de durabilidad. Recordemos que actualmente el tema de durabilidad se está volviendo muy importante en todos los aspectos de concreto. La norma actual que rige el concreto, que es la NMX 155, es un tratado ya muy específico en el tema de especificar en dónde estamos construyendo, todos los tipos que hay que tomar en cuenta en qué vamos a hacer con el concreto, a qué elemento vamos a colocarlo. Por ejemplo, cada día alineamiento para hacer aeropuertos, para hacer pistas, pisos, es mucho más rígido porque mucha gente no tomaba en cuenta la durabilidad. Es decir, esa estructura, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿La voy a hacer para ahorita o la voy a plasmar para 30 años, 50 años? Un pavimento, actualmente un pavimento hidráulico de una autopista, se plantea para una durabilidad de 30 a 50 años, con su respectivo mantenimiento, pero que nada más sean temas superficiales, que no hablemos de demoler, que hubo un problema de carbonatación, que hubo un problema de relación alcali agregado, otros problemas técnicos ya mucho más fuertes que ya implica un ajuste o un tema ya correctivo totalmente, ¿no? Entonces, el tiempo de fraguado, como les comentaba, es el endurecimiento del concreto. Regularmente un concreto, depende del tipo de cemento que usemos y que el agua se encuentre en condiciones correctas, es decir, que cumpla perfectamente para ser usada en concreto, regularmente anda entre 7 horas su fraguado inicial, es decir, su fraguado inicial en temas de normatividades que resista 35 kilos sobre centímetro cuadrado para a la penetración. Y un fraguado final es que resista 285 kilos a la penetración. En términos rápidos para ustedes decirles, es decir, el fraguado inicial del concreto se encuentra cuando yo pongo parte de mi dedo pulgar sobre el elemento y apenas se marca ya mi dedo. Es decir, no puedo, ya no penetra el dedo, simplemente se marca la parte superior. Al hacer un poco de presión, ese es el fraguado inicial del concreto y regularmente ronda depende del tipo de cemento, pero vamos a poner un promedio de 7 horas y un fraguado final de 8 horas y media. Es decir, si ustedes colocan un elemento, digámoslo así, un machuelo en una carretera y quieren desimbrarlo en 2-3 horas, sabemos que no puede ser eso. ¿Por qué? Porque el concreto todavía no tiene el endurecimiento necesario para sostenerse. Ahora, el tema de resistencia. Entre mayor agua en el concreto, tendríamos un tema, mayor cantidad de agua, menor resistencia. Es decir, es inversamente proporcional. Mayor agua, menor resistencia en el concreto. La contracción por secado es uno de los parámetros que se ocupan mucho en temas de pisos industriales, donde se especifica que el concreto cumpla con una contracción X especificada por el que diseña el piso. Hay pisos que usan las empresas Walmart, las empresas grandes de ese tipo de comercios, Comercial Mexicana, Soriana, todo eso, los cuales especifican que el concreto tiene que tener una contracción medida 56 días X, digámoslo así, 450 millonésimas de contracción, lo que implicaría que tenemos que tener el agua muy restringida dentro de nuestro concreto y que para eso mi compañero les hablará sobre aditivos para regular el tema del agua en el concreto.
La fluorescencia es un tema también importante si se tiene agua contaminada, y tiene que ver con el tema de que en la parte superior del concreto aparece una capa delgada que tendría que ver un poquito con la cal libre del concreto, del cemento que se está liberando, y es reactiva con el tema del agua. Entonces, la fluorescencia es aquello que ustedes ven así como cosas blanquizcas, como salina, en las paredes o en los pisos. Esa es la fluorescencia. Y el manchado, pues si tenemos algo de óxido, algo de magnesio dentro del agua, podemos tener un concreto manchado en la parte superior se pueden generar manchas de óxido, ¿no? Entonces, todos estos temas tendremos que tenerlos bien definidos al respecto. Adelante, Juan. ¿Cuáles son los requisitos para considerar que el agua es apta para concreto? Bueno, se considera apta cuando se compara contra un agua destilada con el agua que vamos a usar. Es decir, regularmente en el concreto se usa agua, muchas veces depende del tipo de obras de pozo y muchas veces también de la red municipal de distribución de la ciudad. Entonces tenemos que tener, si queremos usar otra agua que tengamos duda, hay que compararla con agua destilada o un agua de garrafón, y tenemos que tener el tema de compresión, de resistencia mínimo. Nuestra agua que queremos revisar de dudosa calidad, por así decirlo, que cumpla con el 90% de resistencia del testigo, que el testigo se hace con concreto, se hace con agua de garrafón o agua destilada, la cual evidentemente puede ser la de garrafón, que es potable totalmente para consumo humano. Y volvemos al tema, al tiempo de fraguado. Son dos parámetros, fraguado y resistencia. El fraguado de nuestra propuesta no debe ser menor en 1 hora ni mayor a 1.5 horas respecto al testigo. Es decir, ese es el parámetro para definir que el agua puede ser utilizada para concreto. Y existe una normatividad mexicana la cual regula todos los aspectos dentro del concreto. Recordemos que les comenté que la NMX C155 regula toda la elaboración de concreto fresco, y es la que todos los concreteros, la gente que hace concreto, llámese empresas Holcim, Cemex, Moctezuma, Concreto Chihuahua y todas las demás que conozcamos en cada una de nuestras zonas, tienen que ser regidas por esa normatividad, y gran parte. Pero cuando hablamos de agua, hay una norma específicamente para agua que es la NMX C122. Adelante, Juan. Por último, estaremos viendo cuáles son los temas permisibles en el agua en base a la normativa explicada con anterioridad. Y esto ya es un análisis totalmente químico, el cual, para poder hacer concreto en una planta, te piden que tengas un análisis químico del agua, mínimo 1 anual. Y pues si tú eres muy, en el tema, eres muy metódico, puedes tener uno semestralmente, ¿no? Ahora, cuando tenemos un problema del concreto, ¿cómo podemos definir dónde puede estar el problema? Por ejemplo, aquí en una impureza, ¿cuál puede ser? Las algas. Cuando tenemos mucha agua estacionada en alguna cisterna, se pueden generar ese tipo de impureza, la cual puede generarte en el concreto una inclusión de aire. También la normativa de concreto nos maneja que el concreto debe tener un porcentaje de aire máximo del 3%. Es decir, que en volumen, el aire se convierte a volumen, es decir, que no tengamos más de 30 litros en 1 metro cúbico de concreto. El concreto, recordemos que se forma de cemento, grava, o sea, áridos, grava, arena, agua, y también cuando metemos aditivos, o sea, sin meter aditivos tenemos aire en el concreto, que es una prueba que también se mide el contenido del concreto. Pero cuando tenemos una inclusión, podemos revisar que nuestra agua puede traer ese tipo de contaminación. Por lo tanto, la norma lo regula que máximo tengamos 2,000 partículas por millón. En el tema de carbonatos, ¿qué es lo que nos puede generar? Una reducción en el tiempo de fraguado, es decir, que el concreto, si tenía que durar 7 horas el fraguado inicial, el concreto puede durar 8, 10 horas,
y todavía no endurece 12 horas. Dependerá del tipo de contaminación que traigamos de carbonato. Es decir, que el fraguado, hay una reducción del tiempo de fraguado, perdón, es al revés. Aquí perdón, la equivocación. Hay una reducción en el fraguado. Habíamos comentado que era máximo, el normal andábamos promedio en 7 horas, pero si tenemos carbonato, podemos tener una reducción, es decir, mucho menor, que el concreto tenga poca trabajabilidad, que tú lo quieras colocar. El concreto debe tener una permanencia de trabajabilidad dentro de la normatividad mínimo de 90 minutos, 1 hora y media, que el concreto llega desde que se produce hasta que se coloca, tiene una durabilidad de 90 minutos. Es decir, el concreto es un producto el cual es perecedero. No puede estar ahí la olla todo el tiempo porque el concreto empieza a endurecer, empieza su fraguado. Entonces, parte del carbonato puede generar ese tipo de problemas. El sodio, de igual forma, hay un límite, y el sodio nos puede generar una alta resistencia inicial, pero a edades largas puede que la resistencia no se comporte normalmente de ascendencia. El concreto en resistencia tiene que arrancar a una edad de 3 días con un porcentaje de 65%, a 7 días un porcentaje de 85% como tope máximo, y posiblemente a 28 días un 105% de resistencia de lo que especificamos de que el concreto cumple la resistencia. Entonces puede ser que arranquemos bien, una resistencia inicial bien, que vayamos bien, pero de repente que ya al final, a 28 días, ya la resistencia se nos empiece a caer, no incremente del 85%, no incremente al 105%, sino se quede en un 90-92%. ¿Puede pasar? Sí. Y parte puede ser el sodio, que nos está generando esa reacción química pronta, inicial, pero que no la puede mantener por un tema químico. El sulfato de magnesio, de igual forma, tiene su límite y es muy semejante en el tema del comportamiento con el sodio. Ustedes saben que la sal es cloruro de sodio, entonces, si ustedes tuvieran agua con sal y le echaran al concreto en una mezcla, generarían ese tipo de aceleración dentro del fraguado y de la resistencia inicial. Igualmente el cloro de igual forma también, los cloruros generan un tema de alta resistencia inicial, igual son sales. Los boratos, tanto como el azúcar, generan problemas de retardo de fraguado, ambos productos, y su especificación de límite son 500 partículas por millón. El azúcar que tomamos nosotros en nuestro cafecito y en todos los temas de bebidas actualmente, puede generar en el concreto un retardo de fraguado, es decir, que se prolongue el concreto varias horas, puede ser hasta 24 horas que el concreto no endurezca. Para hacérselos así en temas prácticos, si ustedes le echaran una coca de 3 litros a una unidad de concreto, la cual carga otros 5 metros cúbicos de concreto, posiblemente ese concreto tarde en endurecer más de 24 horas. Es decir, el concreto se queda dormido porque el azúcar reacciona con el cemento y no permite que empiece el tema de hidratación. Recordemos que el tema del fraguado o el tema del endurecimiento es una reacción exotérmica de liberación de calor. El azúcar genera ese retardo, hace químicamente que el cemento y el azúcar ahí se quede, como diría mucha gente, el concreto está dormido, no desarrolla endurecimiento. Pues básicamente esos son nuestros, mi participación dentro de este foro. Esperemos que les haya servido algún tema importante. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Espero que sí me escuchen. Te escuchamos. El día de hoy, les hablaré yo de los aditivos para el concreto, qué son, cómo se clasifican y para qué son utilizados, ¿no? En la definición de un aditivo tenemos que obviamente es un material totalmente diferente al agua, agregados y cemento y fibras de refuerzo que se utilizan como un ingrediente del concreto. Estos aditivos se agregan inmediatamente
a la mezcla con el agua de diseño, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tenemos bastantes aditivos con diferentes objetivos. Algunos reducen agua, otros son acelerantes, otros son aditivos especiales o inclusores de aire, ¿no? Dentro de la generación de los aditivos, tenemos 3 generaciones. La primera generación de aditivos que salió se llaman generación lignosulfonato, la segunda naftalenos y la tercera policarboxilatos. Estas fueron evolucionando debido a la demanda y solicitudes de altas especificaciones de diferentes proyectos, y los aditivos, toda la gama de aditivos que tenemos, se hacen con estas bases, ¿no? Y cada una pues tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, dentro de los lignosulfonatos, dentro de sus ventajas es que podemos formular aditivos pues económicos. Estos presentan buen tiempo de trabajabilidad. Su origen viene de la madera y tienen ciertos azúcares, por eso nos dan buen tiempo de trabajabilidad. Son benéficos en climas cálidos. Podría atreverme a decir que, por ejemplo, aquí en Mexicali, la mayoría de los aditivos que comercializamos son de esta base. ¿Por qué? Porque pues, tenemos temperaturas excesivamente cálidas y nos ayudan mucho en tiempos de trabajabilidad y por el clima tan agresivo que tenemos, ¿no? Son benéficos para concretos en trayectos muy largos, y estos son compatibles con los aditivos de la segunda y tercera generación. Esto es muy importante mencionarlo, debido a que ciertas generaciones no son compatibles con otras y pudiéramos tener ciertos problemas a la hora de hacer alguna sinergia o de mezclar estos aditivos con estas bases, ¿no? Dentro de las desventajas que puede tener los aditivos con la base del lignosulfonato, son que una sobredosis nos puede generar retardos en tiempos de fraguado, como lo comentaba mi compañero. Tiempo de fraguado es el endurecimiento del concreto, considerándose como fraguado inicial un tiempo de 7 horas, y un fraguado final del concreto de 8 horas, ¿no? 8 horas 30 minutos, que sería más o menos lo normal o lo visto o lo más comúnmente visto, vaya, ¿no? Esta misma sobredosis también nos puede provocar problemas de inclusión de aire. Recordemos que estamos limitados para la producción de concreto. La NMX nos dice que tenemos que tener nuestro máximo contenido de aire en un concreto es el 3%, y estos aditivos solamente tienen una reducción de agua entre el 5 y el 9% en un metro cúbico de la mezcla de concreto. Seguimos con los naftalenos, que es la segunda generación. De las ventajas que tenemos con ellos es que se pueden utilizar a dosis más altas que los aditivos de primera generación, y estos no te provocan problemas de inclusión de aire. Tenemos una reducción de agua aproximadamente del 12%. La reducción de agua, obviamente, entre mayor reducción de agua y entre menor agua tenga nuestra mezcla de concreto, obviamente tenemos una mayor resistencia. Por eso son de segunda generación, y pueden utilizarse en combinaciones con la primera. La primera y la segunda generación son compatibles y se pueden utilizar en sinergia, ¿no? Para darle propiedades específicas al concreto o propiedades adicionales, ¿no? Por ejemplo, más tiempo de permanencia o algún tema de trabajabilidad en nuestro concreto. Dentro de nuestras desventajas es que una sobredosis también nos puede generar retardos en los tiempos de fraguado y no son compatibles con aditivos base policarboxilato o de tercera generación. Como tercera generación tenemos a los policarboxilatos. Dentro de las ventajas que tienen estos aditivos digamos, con esta base, es que se pueden utilizar para formular aditivos con una mucho mayor reducción de agua
que los aditivos de segunda generación. Esta reducción viene entre el 12 o hasta al 40% del consumo del agua en nuestro metro cúbico y pueden utilizarse en combinación con aditivos de primera generación. Por lo regular, cuando se combinan o cuando se hacen sinergias los lignos con estos policarboxilatos, es precisamente porque tenemos especificado un concreto de alta calidad, pero que tenemos que también darle permanencia, y los aditivos de primera generación, recordemos que una de sus ventajas es que tienen mucha permanencia. Entonces, al combinarlos, pues hacemos un concreto de alta permanencia con una alta reducción de agua, lo cual se traduce en un concreto especial, ¿no? Dentro de las desventajas que tenemos para los policarboxilatos es que una sobredosis puede generar una inclusión de aire en el concreto. También puede generar una segregación, como tienen un alto poder de reducción de agua. Al sobredosificar un aditivo, este aditivo, vamos a hacer de la mezcla ahora sí que una mezcla muy, muy fluida en exceso. Estos aditivos no son compatibles con aditivos de base naftaleno o lignonaftaleno. Estos son solamente compatibles con la primera generación. Bueno, aquí una de las preguntas que se podrán hacer es el por qué se adicionan aditivos en el concreto. Una de las razones, pues, es significativamente la necesidad que ha surgido para modificar las características del concreto o de algún mortero para que se puedan adaptar a condiciones de obra y requerimientos que tenga alguna construcción. Y pues hasta ahorita creo que es uno de los medios factibles para lograr las características deseadas del concreto. De lo que puedo decir que para qué nos sirven los concretos o por qué adicionarlos, bueno, pues porque lo venimos hablando, nos dan mucha mayor trabajabilidad. En el caso de los policarboxilatos nos ayudan mucho al acomodo del concreto. Nos ayudan a hacer concretos autocompactables para cuando tenemos zonas o cimbras o elementos donde no podemos vibrar el concreto y que necesitamos que el concreto se acomode de una manera automática, ¿no? Y lo logramos con aditivos. ¿Qué acción tienen los aditivos en el concreto? Nos permiten modificar propiedades de forma prevista y controlada ante los factores como condiciones ambientales. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Mexicali pues hace muchísimo calor. Sabemos que si le metemos un aditivo en base de lignosulfonato, nos va a ayudar en permanencia. En caso, por ejemplo, si nos vamos a Chihuahua en tiempo de frío, no podemos a lo mejor utilizar el mismo aditivo que utilizamos aquí en Mexicali, porque ya las temperaturas son bajo cero. Inclusive tendríamos que utilizar un acelerante de fraguado para poder, para poder lograr que el fraguado del concreto esté dentro del tiempo permisible. También en condiciones de exposición, tenemos muchísimas condiciones diferentes de exposición, tales como ambientes salinos en playas, condiciones donde tenemos presencia de agua o de exceso de humedad en algún elemento y necesitamos que nuestro concreto sea prácticamente antideslave y o modificar los componentes del concreto, incluirle aire para algún concreto ligero que tengamos, algún requerimiento de concreto ligero, también podría ser, ¿no? ¿Qué modifican los aditivos o cómo actúan en la mezcla? Como les comentábamos, tenemos dos estados en el concreto, uno en estado fresco, otro en estado endurecido. Durante el estado fresco, bueno, los aditivos nos modifican, por ejemplo, la trabajabilidad del concreto. ¿Qué tan trabajable podemos dejar el concreto con un aditivo?
puesto que nos da esa consistencia, ¿no? De acomodo, de inclusive algún contenido de aire para poder trabajar el concreto. Para el tiempo de trabajabilidad o permanencia, aquí son, por ejemplo, cuando tenemos traslados muy largos o condiciones ambientales adversas que pueden afectar nuestro concreto. También pueden modificar el contenido de aire, ya sea incluyéndolo o excluyéndolo, y nuestro tiempo de fraguado inicial, ¿no? Durante el endurecimiento, ¿qué es lo que nos proporciona un aditivo? El tiempo de fraguado final nos ayuda a que este tiempo no se acorte de más o no se prolongue muchísimo. Nos ayuda a mantener un calor de hidratación normal o digamos controlado. Una estabilidad volumétrica nos ayuda a que en la producción de nuestro concreto demos 1 metro cúbico y su rendimiento sean 1000 litros, ¿no? Y nos ayuda también a controlar, pues, un sangrado, ¿no? A controlar un sangrado. Sabemos que un sangrado siempre es necesario para darle un buen acabado a nuestros elementos, pero un exceso de sangrado también, pues, nos afectaría muchísimo, ¿no? Aquí puse una diapositiva con 2 ejemplos, ¿no? De un mismo diseño de concreto. Uno sin aditivo, como podrán ver, pues está totalmente sin trabajabilidad, y con aditivo pues ya tiene una fluidez, una trabajabilidad, a lo mejor un contenido de aire diferente, y con estos aditivos pues podemos lograr colados exitosos, ¿no? Inclusive también en elementos donde el acero de refuerzo pues es bastante brumoso, ¿no? También nos ayuda con cumplimiento de especificaciones, como relaciones agua-cemento muy bajas. Aquí por lo regular utilizamos aditivos de base policarboxilato. También nos ayudan en altas resistencias a la compresión, resistencias a edades tempranas. A edades tempranas, ¿a qué me refiero? A que hemos tenido requerimientos de proyectos donde un concreto tiene que fraguar a las 24 horas, a las 12 horas, pero este concreto también tiene que llegar bien a obra, ¿no? Entonces, hemos desarrollado pues un sinfín de productos que nos ayudan a que el concreto tenga permanencia, pero que esa permanencia sea tal que nos ayude a que el fraguado del concreto pues esté en 12 horas, ¿no? Imagínense. Concretos impermeables, que los concretos, digamos que tengan tantos finos posibles como para que sean tan impermeables, ¿no? Y que agentes como los cloruros no penetren y afecten el acero de refuerzo. Los concretos de baja contracción, que son utilizados en naves industriales, precisamente para evitar agrietamientos, y nos ayudan también en tiempos de trabajabilidad o concretos antideslave, ¿no? Tenemos un aditivo que nos ayuda para inclusive crear concretos antideslave para colar bajo el agua y que estos no se deslaven, ¿no? Dentro de su clasificación, tenemos tanto la ASTM-C 494 y la normativa mexicana, la CES 255, y obviamente la función de cada aditivo. Los tipo A o 1 son los reductores de agua. Los tipo E o tipo 2, según la mexicana, son retardantes de fraguado. Los tipo C o tipo 3 son acelerantes de fraguado. Y de los aditivos de la D a la G ya son combinados, ¿no? Por ejemplo, el tipo D son reductores de agua y retardantes. El tipo E son reductores de agua y acelerantes de fraguado. El tipo F son reductores de agua de alto rango, y el G
son reductores de agua de alto rango con retardante, ¿no? Dentro de los aditivos más comunes que tenemos o que existen ahorita son los plastificantes o reductores de agua. Como lo comentábamos, nos ayuda al incremento de la trabajabilidad en el concreto, sin necesidad de adicionar agua, ¿no? Incrementar la resistencia sin agregar cemento. Esto se define como reducción de agua. O sea, podemos lograr resistencias altas sin agregar el cemento por la química que hace el aditivo, ¿no? Dentro de sus principales usos son incrementar la resistencia, obviamente sin aumentar el contenido de cemento. A esto se le llama en el mercado pues un costo-beneficio. Estás gastando en aditivo, pero estás ahorrando en cemento y al final tu metro cúbico pues es mucho más barato, ¿no? Aumento de la trabajabilidad, la reducción de la contracción y nos ayuda a reducir la permeabilidad. Dentro de otros aditivos que tenemos son los acelerantes de fraguado. Sus principales efectos son que nos permiten la velocidad de hidratación del concreto, un fraguado más rápido y una resistencia inicial más alta. Aquí en estos aditivos, como tenemos o estamos acelerando el tiempo de hidratación de la partícula de cemento, nos ayuda a alcanzar una resistencia, como les decía, inclusive 12, 24, 36 horas, muy rápidamente, nos ayudan muy rápido a alcanzar una resistencia, pero a la hora de esta resistencia a edades más prolongadas, como una edad común a los 28 días, ya no sigue desarrollando o se queda, puesto que ya la hidratación del cemento pues ya fue, ¿no? También la mayoría de estos productos pues tienen como un agente activo que es una sal, siendo el cloruro de calcio la más común. Dentro de sus usos es el pronto servicio de la estructura de edades tempranas. Pueden ser de 12, 24, 36 horas. Como les comento, hay un proyecto en México donde se tiene que repavimentar algunos bulevares donde el requerimiento es que el fraguado y la resistencia del concreto estén a 12 o 24 horas, ¿no? Para que colemos en la noche y en la mañana ya esté listo el concreto para el paso vehicular. El desimbrado pues es mucho más rápido. También, como les comentaba, se usan para los colados a bajas temperaturas y también la aplicación en concreto lanzado, ¿no? En concreto lanzado pues es todavía mucho más rápido el efecto que necesitamos de fraguado, puesto que en cuanto se lanza el concreto necesitamos que endurezca para que no se caiga de la pared o del muro a estabilizar. Dentro de otros aditivos más comunes también tenemos los reductores de agua de alto rango. Su principal efecto son que se obtienen resistencias mayores sin incrementar el consumo de cemento. Nos facilita la colocación de concretos en elementos estructurales muy estrechos y o muy reforzados. Como les comentaba, con este podemos hacer concretos autocompactables. Dentro de sus usos, pues son para obtener altas resistencias, nos incrementa muchísimo la trabajabilidad. Tenemos una reducción considerable en el contenido del material cementante en la mezcla y también el acomodo o compactación del concreto. Como les decía, los concretos autocompactables se hacen con estos aditivos de alto rango, por lo regular realizados con la tercera generación base policarboxilato. Y obviamente también se utilizan en prefabricados como las vigas que ustedes ven en los puentes. También utilizan acelerantes y reductores de agua de alto rango. ¿Para qué? Para alcanzar esas grandes resistencias a tiempos o
tiempos muy cortos, ¿no? Bueno, dentro de otros tipos de aditivos para el concreto, así como los reductores de agua de medio rango, de alto rango, tenemos también aditivos inclusores del aire para el concreto. Estos aditivos por lo regular se utilizan para el congelamiento y de hielo. Los retardantes de fraguado, que son los utilizamos también para cuando cuando se nos presenta un trayecto muy largo, que tenemos que dormir el concreto durante 1, 2, 3 horas. Aditivos para concretos lanzados también tenemos. También existen aditivos reductores de la corrosión. Este aditivo se llama Euconcia y es ya en pruebas químicas, pues nos ha ayudado mucho, está especificado y nos ayuda a reducir la corrosión del acero de refuerzo, y también exclusores de aire, ¿no? Cuando una mezcla excede el 3% de aire, pues hay que utilizar el exclusor de aire para que nuestra mezcla esté dentro del margen permisible. Dentro de la reducción de agua de los aditivos, encontramos los reductores de agua convencionales, los de medio rango y los de alto rango, y una reducción típica de agua en un aditivo convencional va del 5 al 10%. Una dosificación también normal en mililitros por kilo de cemento es de 4 a 6. Encontrarán a lo mejor ya en el ambiente laboral que la medida también les dicen cc's o centímetros cúbicos, pero es lo mismo que mililitros por kilo de cemento. Y el aumento de resistencia a 28 días está del 5 al 10%, es lo que nos aportan los aditivos convencionales. Los aditivos de medio rango, pues suben su reducción de agua del 10 al 15%. Su dosificación también sube. El margen de dosificación puede ser del 4 al 8 mililitros por kilo de cemento. Y su resistencia también, la aportación de resistencia que tienen estos aditivos es del 8 al 12%. Ya en los aditivos de alto rango que les decía, una reducción típica de agua es del 12 al 25%. La dosificación típica, 10 a 20 mililitros por kilo de cemento. Y el aumento de resistencia es del 10 al 15%. Ahorita en el mercado prácticamente les podría decir que las 3 bases de aditivo o los aditivos convencionales, tanto medio rango o alto rango, ya se utilizan como aditivos de línea en muchas concreteras. Esto para optimizar obviamente el costo de su mezcla de concreto y para dar un mejor producto, ¿no? Bueno, dentro de las conclusiones a lo que nos lleva toda esta plática, tanto del agua y los aditivos para el concreto, es que ya ahorita el uso de aditivos permite mejorar la calidad del concreto, hacerlo más económico y con menor impacto al medio ambiente. También existe un concreto que es un concreto permeable, que nos ayuda a la captación del agua. Por eso también el medio ambiente lo ayudamos con estos aditivos. Podemos lograr ciertas características al concreto y por eso también nos ayudan al medio ambiente. Y estos aditivos químicos para el concreto pues han tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, convirtiéndose prácticamente en un material necesario para la producción de concreto actual. Yo creo que aquí ya terminamos nuestra presentación y podemos pasar al área de preguntas y respuestas si así lo hubiera. ¿Me escucha? Creo que sí. Muchas gracias, a nombre de Marcelo, del INPE de Civil.
y de parte de los demás que estamos aquí presentes. Ya se encuentran algunas preguntas. El maestro Julio Juárez nos menciona que tiene una pregunta. Si quiere, maestro Julio Juárez, activar su micrófono, yo desconecto el mío y ya le puedo hacer la pregunta directamente a los expositores. Gracias. Sí, sí me escuchan. Fuerte y claro. Ok, la pregunta es la siguiente. Nosotros trabajamos con cárcamos de bombeo de aguas residuales, donde eventualmente se que la erosión y deterioro del acero de refuerzo. La pregunta es la siguiente: ¿qué es más conveniente? ¿Utilizar aditivos reductores de la corrosión para el concreto o regular el aislamiento del concreto para evitar que ese ancho de grieta impida que ingresen esos gases que a la postre deterioran el acero y la falla estructural de las losas? Esa es la pregunta. Permíteme contestarte, ingeniero. Gracias por tu pregunta. Mira, cuando hablamos del tema de corrosión del acero, tenemos que ver muchos aspectos técnicos desde el diseño de mezclas. Regularmente, el inhibidor de corrosión también se mete en base a la cantidad de cementante que tú tienes. Hay algunos cementos más finos. Entonces, tú tienes que tener una mezcla idónea, mucho, como decía mi compañero Juan, muy impermeable, con muchos finos, y además de eso, que puedas meter un aditivo que inhiba la corrosión, pero no nomás por meter el aditivo inhibidor de corrosión, que es el Euconcia, vas a tener ese beneficio. Ocupas un tema integral. Si tienes un cementante grueso o arenas gruesas, ocupas más finos, puedes meter microsílica, que es muy recomendable en ambientes salinos para la permeabilidad, para ayudar al tema de esa mezcla. Pero también lo puedes hacer igual. Entre menos agua tengas en el concreto, es mejor. Puedes usar una tecnología del tipo 3, base policarboxilato. Simplemente, pues todo esto requiere pruebas, ¿no? Para poder definir qué es lo que más te conviene a ti. Pero si ocupas tú reducir agua, bastante que sea colocable el concreto manejable. Hablamos de un agua cementante seguramente de 0.50, 0.45 y una adición de microsílica alrededor de un 5 al 10%, dependerá de las pruebas. Y además, si quieres meter el inhibidor de corrosión, también te ayuda bastante. Es todo, ingeniero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con el chat, levantó la mano también Marco Antonio Navarrete, tiene una pregunta. Si quieres, Marco Antonio, activa tu micrófono y puedes preguntarle a los expositores. ¿Qué tal, Inge? Mire, cuando el tema del ambiente propio del agua tiene esa propiedad de que tenga mucho cloro, tú lo que vas a poder hacer en tema de concretos, no tienes más que usar eso o agua potable que te saldrá muy cara totalmente, o tu química del agua tiene esa composición química que tendrías que jugar con ella. No existe algo que reduzca el tema de que un aditivo que te pueda reducir el tema del cloruro dentro del agua. O sea, un aditivo que digas, métele esto para poder usarla, tu agua, no. Más bien dicho, tendrías que tú que tener en el tema de diseño de mezcla, tendrás tu mezcla, tendrás que tener una mezcla seguramente muy acelerada por el tema de que tu agua químicamente te está dando ese desempeño. Lo que nosotros hacemos para que tu concreto tenga una trabajabilidad más prolongada, porque tu propia agua te va a generar una aceleración del mismo concreto. Lo que podemos hacer, y hay productos para eso que se llaman, nuestro producto para poder generar este tema de permanencia, se llama Eucon W Plus, que es un estabilizador. Lo que hace es que el concreto le permite al cemento darle un poco más de permanencia para la colocación, pero algo así real.
para minimizar el tema del agua no existe en nuestra gama de productos. Igual el maestro Julio Juárez tiene otra pregunta, parece. Adelante, maestro. Sí, gracias. Sí, ingeniero, en relación a los concretos,